Muy bien, jóvenes, vamos a empezar la clase entonces. ¿Todos me escuchan? ¿Sí? Sí, ingeniero, se escucha. Ya. Vamos a ver el último tema que es potabilización de agua. Por lo menos nos va a llevar unas 3 clases tal vez, pero bueno, ya estamos en lo último y tenemos tiempo. Potabilización de agua. ¿Cómo se define potabilizar agua o un agua potable? Esto quiere decir que vamos a conectar el cable. Vamos a ver, 5. Está. Queriendo hacer. Ah, ya. Ya, perfecto. Ya, ya, ya. Entonces vamos a poner definición aquí. Quiere pintar, escucha. Ya. Definición. Entonces, agua potable es agua apta para el consumo. Agua potable. Ya un ratito, vamos a conectar otro cable más. Algo está fallando. Agua potable es agua apta para el consumo humano. Debe cumplir el agua potable, o sea, para ser potable hay una serie de requisitos. Una serie de requisitos. Por ejemplo, la concentración de microorganismos lo máximo posible de acuerdo a, a lo que señala la norma. Por un lado. Por otro lado, pH equilibrado. ¿Cuánto es el pH equilibrado? pH neutro, ¿no es cierto? Tiene que ser un agua que tenga un pH neutro. Agua muy alcalina o agua ácida no se puede consumir. Y parámetros físico-químicos vamos a permitir la entrada. Parámetros físico-químicos en rango de acuerdo a normas también. Entonces, en otras palabras, un agua potable debe tener
una apropiada calidad química y una apropiada calidad microbiológica. Entonces aquí vamos a resumir. Apropiada calidad química y apropiada calidad microbiológica. Si el agua cumple con estas propiedades, entonces es agua potable. Ahora vamos a ver tecnologías de potabilización de agua. Tecnologías de potabilización de aguas. Vamos a subir un poco la página. Entonces vamos a suponer de que un primer caso que sea agua turbia. Agua turbia. Puede ser superficiales o subterráneas. Al final de la clase, jóvenes, me van a hacer acuerdo. Le voy a hacer una invitación para mañana. Hay una conferencia muy importante sobre efluentes residuales con un especialista argentino. Mañana a las 10 de la mañana. Todos deben asistir. El que quiera conocer más sobre este tema, tiene que asistir mañana. Al final de la clase les explico los detalles. Pero si me olvido, me hacen acuerdo. Ya, entonces, supongamos que hay una comunidad y que quiere potabilizar agua. Y bueno, tiene un río ahí cerca y el agua es turbia. O pueden ser aguas subterráneas que sean turbias también. Entonces, así turbia el agua no se puede consumir, ¿no? Entonces, hay que potabilizar. Y si es agua turbia, hay un procedimiento. ¿Qué hacer entonces? Hay un procedimiento. Primero habrá que clarificar. Luego un tratamiento biológico. ¿Y cómo clarificamos el agua? Clarificación, entonces voy a poner aquí. Clarificación. Fíjense que por acción de la gravedad, se puede clarificar. Entonces, dejar en reposo el agua por 24 horas, por ejemplo. 24 horas, por ejemplo. Entonces, puedo tener yo acá un recipiente y ahí voy a agregar el agua. Que sea agua turbia. Agua turbia. Luego de 24 horas, entonces tengo mi agua clarificada. Y aquí que voy a tener un lodo, voy a tener acá en el fondo. Un lodo.
Fíjense que es por acción de la gravedad nomás. Entonces lo voy a poner acá. No hemos agregado ningún producto acá. Se sedimentan las partículas causantes de la turbidez, se van a sedimentar acá. Muy bien. Entonces, aquí agua clara le voy a poner. Agua clara. Pero no está apta para el consumo. Debe hacerse un tratamiento. Falta hacer tratamiento microbiológico. Probablemente corregir pH. Entonces, después de separar el lodo, esta agua clarificada, voy a llevar este recipiente, agua clara voy a poner acá, agua clarificada. Agua clarificada. Vamos a agregar un germicida. Un germicida que puede ser un derivado de un halógeno, como por ejemplo, ¿cómo se llama este compuesto? A ver, díganme cómo se llama. Hipoclorito de Calcio. hipoclorito de calcio. Muy bien. Entonces es el germicida más utilizado con más frecuencia. Puede agregarse la lavandina común, el hipoclorito de sodio, pero es de menos concentración, menos efectiva. Entonces el que más se utiliza es este producto, que es el hipoclorito de calcio, que es sólido, viene en bolsa, es más caro, pero es de más concentración y es el que más se utiliza. Aquí las cooperativas de agua todas utilizan en su mayoría el hipoclorito de calcio, ¿no? Entonces, ¿para qué se agrega esto? Mata microorganismos. Mata microorganismos, ya sean bacterias, levaduras, mohos y otro tipo de microorganismos. Pero se debe agregar en cantidad apropiada como indica la norma. Como indica la norma. ¿Y cómo sabemos la cantidad de ese germicida que debemos agregar? Primero debemos conocer la demanda de cloro. La demanda de cloro. ¿Y qué es la demanda de cloro? Es la cantidad de cloro que se necesita. Lo voy a anotar acá. La cantidad de cloro que se necesita para oxidar la materia orgánica
para oxidar la materia orgánica, el resto de cloro que queda elimina o mata bacterias presentes en el agua. Entonces, por ejemplo, si la demanda de cloro es 6 partes por millón, puede ser que 4 partes por millón se requieran para oxidar la materia orgánica. Y el restante 2 partes por millón sería para matar o eliminar las bacterias presentes. Entonces, eso es demanda de cloro. ¿Cuánto de cloro se necesita para ese objetivo? Primero, la materia orgánica presente en el agua, ¿no? Que es agua natural, que está en contacto con la tierra, con la materia orgánica. Y bueno, hay bacterias, hay microorganismos en esa agua, porque está en contacto con la tierra, con el aire y una serie de sustancias. Entonces, se hace un cálculo por métodos convencionales. Ustedes ya saben, han llevado en química analítica aplicada 1, seguramente en química analítica aplicada 2, ya lo van a ver, o en química cuantitativa. La demanda de cloro, que es un valor, es un número, que puede ser 6, 8 partes por millón, o un poco más, un poco menos. Depende cuánto contaminada está esa agua. Entonces, ¿cómo se interpreta la demanda de cloro? Supongamos que sea 6 partes por millón, demanda de cloro. Puede ser que 4 partes por millón sea para oxidar la materia orgánica, las sustancias amoníacales, por ejemplo, y otras más, otras sustancias orgánicas. Entonces hay que oxidar. Entonces, de esas 6 partes, 4 se pueden ocupar en ese proceso de oxidación de esa materia orgánica y quedan 2. Esas 2 ya sería para matar las bacterias, ¿no? Entonces, así se entiende la demanda de cloro, cantidad de cloro necesaria para oxidar toda la materia orgánica que hay. Pero debe quedar un remanente en el agua. Vamos a seguir escribiendo. Al final debe quedar un remanente de cloro en el agua. Llamado cloro residual. Llamado cloro residual. Dice la norma que en el agua de consumo debe haber un residual
de 0,10 a 0,25 partes por millón. A ver si pueden buscar en internet residual de cloro en agua potable. Ahí van a encontrar valores similares, un poquito más, un poquito menos que esto que estoy indicándole. Cloro residual en agua potable. Ahí está, entre 1 parte y 0,2. ¿No? 1 parte y 0,2. Yo he puesto 0,1, 0,25. Bueno, lo ponen más rango, en un rango más grande, pero es variable. En otros casos dice 0,3 a 0,5, dice. 0,3 a 0,5. ¿Ya? Lo importante es que haya cloro. Si nosotros encontramos cloro residual 0, entonces esa agua está peligrosa. Si se encuentra cloro residual 0 en alguna agua de consumo, ustedes si hacen un análisis en su grifo de su casa y le sale 0 el cloro residual, es riesgoso. En cualquier momento hay contaminación con bacterias. ¿Y qué va a matar a las bacterias? No hay nada reservado para matar a las bacterias. Entonces este cloro residual es como una reserva por si hay una contaminación con bacterias en algún punto de la tubería. Para eso está esta reserva de cloro. Y si hay una concentración elevada de más de una parte, 1, 2, 2,5 partes por millón, entonces ya es agua que no se puede tolerar, ya no se la puede consumir, un olor fuerte a cloro. Lo importante es encontrar algo de cloro en el agua, como cloro residual, que es como una garantía por si hay una contaminación. Entonces, así se interpreta el cloro residual en el agua. Muy bien. Entonces, ya se ha clarificado, miren ustedes. Voy a anotar acá. Ya se ha clarificado. Y también ya se ha hecho el tratamiento. Ya se ha hecho el tratamiento biológico. Por lo tanto, puede estar apta para el consumo. Si el pH está equilibrado. O si el pH está neutro. Entonces, 2 pasos importantes se han hecho. La clarificación, quedó el agua clara, y luego el tratamiento biológico. Y si el pH está equilibrado, bueno, está bien. Ya estaría en condiciones de utilizar esa agua. Pero si el agua es ligeramente ácida, entonces hay que neutralizar ese pH. Que hay que agregar una sustancia alcalina, un álcali, hasta neutralizar. Y si el agua es muy alcalina, entonces hay que acidificar hasta llegar a la neutralidad. Entonces aquí aparentemente es sencillo el proceso, fíjense, ¿no? Y aquí se ha esperado 24 horas para la clarificación, pero yo quiero clarificar en 10 minutos. No voy a esperar 24 horas. Claro que lo puedo hacer. Entonces voy a poner otros procedimientos. Otros procedimientos. Acelerar la clarificación. Acelerar la clarificación. Se puede hacer un tratamiento físico-químico.
mediante tratamiento físico-químico. Previa, voy a ponerle previa clarificación por algún filtro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si este es el río, por ejemplo, ahí voy a poner río de agua turbia. Entonces voy a llevar acá un primer recipiente. Agua turbia. De aquí con una bomba voy a llevar a un filtro. A un filtro de arena. Entonces, aquí ya tengo agua clara. Y este es el relleno. Relleno, tengo arena. La arena de cuarzo, esa piedra blanca que conocen, que se coloca en los jardines, hay máquinas especiales que trituran esa piedra, ya de una granulometría medianamente fina. Imagínense un grano de arroz partido en 2 o 3 fracciones, ¿no? Puede ser más fino o menos fino. Entonces, esa es la arena que se coloca acá. El agua ingresa turbia y sale clara. ¿Dónde se quedó la turbidez? Aquí en este sector se va quedando. Lo voy a anotar. Aquí. Ese es entonces un lodo que se elimina contralavando. Contralavando. Quiere decir un lavado en sentido contrario, porque está diseñado este equipo para eso. Entonces el agua turbia ingresa y sale agua clara. ¿Dónde se quedó la turbidez? Las partículas causantes de la turbidez, el material en suspensión, se quedó aquí, en este sector. Entonces hay que lavar esa arena, hay que lavarla. En este sentido, el agua y este lodo puede ser eliminado por un sector acá. El diseño del equipo permite hacer todas estas operaciones. Entonces, el agua que ha sido clarificada se puede llevar a un tratamiento físico-químico, fíjense. Ahí está. Este recipiente. ¿Y qué voy a agregar acá? Voy a agregar un coagulante que puede ser alumbre alumínico. Aluminio más 3, un sulfato de aluminio, alumbre férrico o alumbre alumínico. Son sales. Sulfato de aluminio o sulfato férrico. Entonces, ¿cómo reacciona? Aquí el agua es clara, pero siempre algo de turbidez va a pasar acá. Ligeramente turbia, ¿ya? O algo de turbidez. Si nosotros tenemos un filtro más acá adicional, 2 filtros de arena, uno con un grano, una granulometría determinada, y otro filtro con una granulometría más fina. Entonces puede ser que tengamos agua muy clara ya y suficiente. Pero si no queremos gastar en un filtro más acá, entonces podemos hacer acá un tratamiento físico-químico con un tratamiento, con un coagulante, un clarificante. Entonces se agrega
¿Y cómo reacciona este coagulante? Aluminio más 3 más la alcalinidad que tiene el agua, se forma el hidróxido de aluminio, que este es precipitado. Es precipitado, este es 3. Entonces es un precipitado blanco, floculento. Aquí se forma y se va sedimentando y luego acá se tiene un lodo que ha arrastrado todas las partículas que todavía causaban cierta turbidez. Recordemos que acá, miren, voy a repetir, este es el río con agua turbia, yo quiero potabilizar el agua. Listo, primero almaceno en un tanque acá, mi agua turbia, o directamente podría ser de aquí del río acá, puede ser, pero es más trabajo. Directamente al filtro podría ser. Entonces acá con una serie de bombas se puede hacer esta operación. Filtro de arena, entonces le voy a poner el nombre. Filtro de arena. Aquí se retiene la sustancia con un lodo, en otras palabras, causante de la turbidez, sale agua clara o medianamente clara. Entonces, hay todavía alguna turbidez que quiero eliminar. Puedo hacer un tratamiento físico-químico, agregando sulfato de aluminio o sulfato férrico, aluminio más 3, con la alcalinidad que tiene el agua, reacciona y se forma el hidróxido de aluminio. Ese hidróxido de aluminio, por la acción de la gravedad, se va al fondo y en ese proceso de irse al fondo arrastra las partículas causantes de la turbidez. Por lo tanto, queda agua muy clara. Listo, ya hemos corregido el tema de la turbidez. Luego, esa agua ya suficientemente clarificada. Ahí está, nos venimos acá. Vamos a hacer el tratamiento biológico. El tratamiento biológico, que es similar al caso anterior, agregando un germicida. Ya conocen que hay que saber la demanda de cloro y luego agregar en cantidad necesaria, luego analizar el cloro residual, ¿no? Entonces, al final tenemos agua potable. Entonces hemos visto cómo se podría hacer un procedimiento de potabilización partiendo de una agua turbia. Hay que hacer primero la clarificación, que puede ser por acción de la gravedad como está acá arriba, pero hay que esperar 24 horas. Hay que esperar 24 horas. Si yo quiero agilizar, hago esto de acá que tengo. El agua turbia, hago circular por un filtro de arena, tengo agua ya clara o medianamente clara. Entonces, algo de turbidez tiene todavía, bueno, hago un tratamiento físico-químico y voy a agregar un alumbre alumínico o una sal de aluminio que reacciona con la alcalinidad del agua, forma este precipitado que es precipitado blanco, se va al fondo y en ese proceso de irse al fondo arrastra las partículas causantes de la turbidez y queda el agua muy clara ya. Es agua muy clara, hago el tratamiento biológico, previo conocimiento de la demanda de cloro, y luego hago residual de cloro y ya tengo mi agua potable. Agua potable con cloro residual, cloruro, digamos, ¿no? Entre 0,1 a 0,25 o a 0,3 en ocasiones. 0,25. Desde 0,15. 0,10 hemos puesto, ¿no? Tenemos que mantener el mismo valor. 0,10 a 0,3 o a 0,25 partes por millón.
Muy bien, nada más en esta clase la vamos a hacer corta, ¿ya? Pero ya tenemos una idea ya importante inicial. ¿Cómo se definen las aguas potables? Condiciones, características y el tema de la potabilización. Primero una clarificación, luego un biológico. Estamos empezando recién, así que faltan cosas muy interesantes acá que vamos a seguir en la siguiente clase. Nada más, jóvenes. No se olviden, mañana a las 10 de la mañana entonces